Gabriel, hoy es el 8 de julio, el día 641 de la guerra, de la cual no vemos el desenlace, pero seguramente una luz al final del túnel. Por ello acudimos a ti para dar algunas conclusiones de este tremendo conflicto que quedará seguramente apuntado en los anales de la historia como una hazaña bíblica, David contra varios Goliaths, ¿no? Y yo quisiera compartir aquí mi pantalla, nada más para dimensionar qué es lo que pasó, ¿no? Aquí está Israel y aquí está Irán y aquí está Siria, Líbano, etcétera. La verdad, cuando veo este mapa, no puedo dejar de sorprenderme de todo lo que ha pasado últimamente. un, eh, un conflicto, una guerra que hemos vivido, que hemos atestiguado, la verdad, un verdadero milagro. Y para hablar, antes de hablar de estas conclusiones, sentimos que la reunión Netanyahu-Trump en este momento es de suma importancia y ha traído varias sorpresas. ¿Qué esperar, Gabriel, de esta reunión? Bueno, buenos días. En general, si nos guiamos por lo que dice la prensa israelí, eh, todo va a girar en torno a el fin de la guerra. Y yo no estoy seguro si ese es el eje central de esta reunión histórica. Histórica además porque es la tercera vez que un primer ministro de Israel en tan poco tiempo ha recibido la Casa Blanca. Eso habla también de la estrecha relación que hay entre Israel y Estados Unidos, estrecha relación que la hemos visto recién en el ataque contra Irán. Eh, Da la sensación de que fue todo tan coordinado, tan milimétricamente coordinado, como lo fue el hecho de que Netanyahu llegó coordinado con una carta postulando al presidente Trump para el Premio Nobel de la Paz que no va a recibir. Entonces, ¿Por qué crees que no lo va a recibir? no porque no lo merezca, porque lo merece mucho más que, por ejemplo, Barack Obama. Barack Obama no hizo absolutamente nada para recibir el Premio Nobel de la Paz y Donald Trump sí, él ya consiguió muchos acuerdos y no lo va a recibir porque en general no va a ser premiado por la estructura políticamente correcta woke que otorga los premios Nobel de la Paz. Me cuesta creer que alguien que suele ser mucho más cruel en su visión sobre la realidad, como es Donald Trump, sea premiado. En general, te puedo decir como alguien que viene del campo conservador. Los conservadores suelen acertar en sus predicciones y en sus visiones de mundo. Una persona universalista suele recibir los premios que se lo entregan otras personas universalistas, pero le suele errar en sus predicciones de mundo. Eso es así a nivel general. Entonces Donald Trump no va a recibir ese premio Nobel. Y creo que la reunión giró en varios temas. Uno es sobre la posibilidad de ampliar los acuerdos de Abraham. Otra sobre qué va a ocurrir en la franja de Gaza. Y otra más es sobre el tema iraní. Si es que ambos lados coinciden que el peligro iraní ha sido ahuyentado o eliminado. Yo creo que los tres temas son centrales y no solamente uno, el fin de la guerra en la franja de Gaza. Así es. ¿Crees que veamos esta semana el cese al fuego en la Franja de Gaza? Sí, yo creo que es probable el cese de fuego porque la presión bélica israelí suele provocar la aceptación a un cese de fuego. Lo que ha ocurrido hasta ahora fue que Israel cuando presionó bélicamente logró hasta ahora dos veces cese de fuegos y la liberación a principios de noviembre del 23 de unas 100 rehenes y luego en enero pasado la liberación nuevamente de 33 rehenes, de los cuales 25 estaban vivos. Entonces ahora, tras un periodo bélico intenso, puede ser que jamás acceda a otro cese de fuego
y va a exigir evidentemente el fin de la guerra, que me cuesta creer que Israel lo conceda. Y este cese de fuego sería el resultado de la debilidad mostrada por el patrón, uno de los patrones de Hamas, que es Irán, y también como consecuencia del hecho de, como bien dijo un portavoz de Hamas durante la jornada de hoy, Israel mantiene el control del 80% de la franja de Gaza y los líderes de Hamas han sido eliminados. Esta cifra parece sorprendente. La verdad es que lo que no dice este líder de Hamas es el porcentaje de control que tiene Israel sobre lo que pasa por debajo de la tierra de la franja de Gaza, que no son cifras tan altas. Claro, claro, es otro mundo. Pasemos ahora a estas conclusiones de las cuales hablábamos. Y la primera es esta. ¿Es posible derrotar a Hamas? ¿Es posible derrotar la manifestación física del radicalismo islámico? Sí, es posible. De hecho, ISIS o Al-Qaeda en una época han sido debilitadas. Lo que pasa es que el radicalismo islámico es una ideología, es una idea desarrollada tras la Primera Guerra Mundial. Entonces tú puedes debilitar a esa ideología, no significa que sea tan fácil eliminarla cuando es un proceso interno dentro del Islam. Eh, Aquel que te venda y te diga que se va a eliminar jamás completamente, lo que te está diciendo es que una ideología tan profundamente arraigada en un Islam radicalizado tras la Primera Guerra Mundial y que explota durante los años 70 y 80 puede ser fácilmente erradicado. Y yo creo que el Islam radical puede ser erradicado por una reforma interna dentro del Islam. O sea, que eso es por un lado. Y por otro lado, sí, puede ser que sea debilitado de forma sustancial cuando se trata de enemigos de Israel. En general, el mundo, la prensa, ciertos gobiernos no le concede a Israel la posibilidad de triunfar. Le concede la posibilidad de triunfar parcialmente, pero no totalmente. Siempre sale al rescate de ese grupo radical islámico o de ese grupo terrorista que todavía puede de alguna manera hacer algún tipo de daño al Estado judío. ¿Por qué? ¿Por qué, Gabriel? ¿Por qué hacen eso? Yo creo que ahí se ve reflejado lamentablemente el antisemitismo, porque si lo que se le permite a cualquier otro país, que es vengar a sus agresores y derrotar a sus agresores, no se le permite a Israel, bueno, se lo discrimina el Estado de Israel. Y discriminar a los judíos se llama antisemitismo. Entonces hay ciertos patrones de conducta que no se le permite al judío de las naciones. Una de ellas es triunfar. Qué barbaridad. Gabriel, ayer salió un tema que se escuchó en la reunión Netanyahu-Trump, de que Israel iba a gobernar, podía ser que gobernara Gaza. ¿Israel puede gobernar Gaza? Desde el punto de vista fáctico puede imponer un gobierno militar en la franja de Gaza. Lo que pasa es que no lo desea. Israel no quiere gobernar 1,5 millones, 1,700,000 palestinos. No es el interés de Israel someter a su ejército a una fricción constante con la población civil palestina. Entonces, lo ideal sería que o bien palestinos se gobiernen a sí mismos, o bien de que no haya un gobierno de Hamas, a pesar de que la alternativa a un gobierno de Hamas puede llegar a ser una lucha interna entre clanes como las que empezamos a ver ahora. Si No tú me sé. dices a mí, ¿qué prefiero? ¿Un gobierno de Israel directo en una especie de ocupación? ¿O una anarquía interna dentro de la franja de Gaza en donde se peleen entre ellos? Y yo prefiero la segunda alternativa. Ah, de plano. Aunque haya otra vez una especie de guerra civil. Si entre los palestinos tienen un problema interno y entre los clanes se pelean por el poder y eso permite que Israel no intervenga de forma directa y no ponga en peligro a sus propios soldados, bueno, es una decisión interna dentro de los palestinos. Ahora, hablando de una supuesta ocupación, ¿puede explotar l- todo en Cisjordania? Sí, en principio sí, puede explotar en Cisjordania. Las tensiones y las fuerzas radicales en Cisjordania también.
son un problema y el ejército israelí en ese sentido está comprometido con la tarea de evitar que explote todo. La diferencia con la Franja de Gaza es que tenemos muchos más soldados y mucho más espías trabajando dentro de esa zona de lo que teníamos por lo visto en la Franja de Gaza. Pero puede explotar, por supuesto que puede explotar. Híjole, eso estaría terrible también. Ahora hablemos de nuestros vecinos, amigos y enemigos. ¿Es posible una paz con Siria e incluirlo en los acuerdos de Abraham? Yo principalmente no le creo a Ahmed Ashara, el presidente que intenta mostrarse como un moderado. ¿No te convence? Teniendo No, teniendo en cuenta que estamos hablando de un hombre que es 80% Al-Qaeda, 20% ISIS. Sí, intenta mostrarse a Occidente como una persona racional. Se viste como una persona racional e intenta tomar control sobre su propio país. Hoy su misión principal es tomar control sobre Siria y además en el camino vengar a aquellos que persiguieron a los sunitas durante tantos años, los alawitas, los cristianos y los drusos, que eran enemigos de esa mayoría sunita que él representa. Quizás su debilidad estructural sea tal que lo movilice a él a buscar un acuerdo con Israel para tener paz externa y que no sea atacado desde afuera como lo que está haciendo Israel ahora. Por ahora pienso que la posibilidad de llegar a una especie de cese de fuego militar con Siria es algo que es posible, pero sería prudente para las autoridades israelíes tomar con pinzas las declaraciones e incluso la conducta de un presidente con esa ideología. Pues sí, en septiembre se van a encontrar Netanyahu y el famoso presidente de Siria. Vamos a ver qué sale de este encuentro. Pasemos al Líbano. ¿Podemos firmar una paz con el Líbano? Yo creo que hay más probabilidades con el Líbano que con Siria, porque tras Hezbollah, y teniendo en cuenta que Hezbollah todavía no ha sido eliminado, sino ha sido moderado en relación a lo que tenía antes, que era un monopolio del uso de la fuerza bélica, en ese caso las fuerzas sunitas se elevan como más moderadas que las chiitas, mucho más moderadas, y en general los cristianos han tenido, por un lado, una disputa entre ellos cruel, pero una actitud moderada hacia Occidente y hacia los judíos. O sea que tanto los sunitas como los cristianos no tienen un problema real con Israel. No hay un problema real de fronteras con Israel. No hay un problema real eh, con, con ese país vecino que es el país de los judíos. Hay un problema ideológico y por lo visto ideológicamente estas fuerzas se han moderado debido a la amenaza que para ellos representa Hezbollah. Entonces yo sí veo una posibilidad en donde estas fuerzas alineadas con un patrón como es Arabia Saudita accedan a una normalización primero con Israel. Vuelvo a decir, la palabra es normalización. Lo veo totalmente posible. Ojalá. Pasemos a Irán. Gabriel, ¿Irán está acabado? Irán no está acabado. Irán mantiene, por lo que declara, sus intenciones bélicas. Y desde el punto de vista físico, no sabemos aún cuánto mantiene sus capacidades bélicas. O sea, su deseo de mantener una fuerza nuclear parece que existe, y no sabemos hasta qué punto fue dañada su capacidad bélica. Por ahora Irán lo que intenta hacer es sobrevivir al régimen y lo va a hacer ejerciendo violencia interna contra su propia población. Entonces ahora están dedicados a sobrevivir y para eso tienen que ajustar cuentas con todo aquel que es sospechado de haberle pasado información a Israel. Yo creo que sí, tanto Israel como Estados Unidos están convencidos que tanto las amenazas físicas como las intenciones no han sido derrotadas, yo no descartaría que Israel vuelva a atacar con la misma fluidez que lo ha hecho durante los últimos días. Creo que no están terminadas las contiendas bélicas
y que a Irán todavía le quede una capacidad misilística notable, si es que tiene todavía 1000 misiles para utilizar contra Israel, creo que el tema no ha terminado acá. Lo que sí me queda claro es que el golpe que sufrió el régimen es de tal magnitud que se confirma lo que hablamos muchas veces en el pasado contigo, Mai. Yo te dije varias veces, para mí, Irán es un tigre de papel. Es un ejército fuerte en relación a Arabia Saudita, a Kuwait, a Emiratos Árabes Unidos, pero no demuestra una capacidad bélica sorprendente porque además tampoco demuestra una capacidad económica para poder sostener un conflicto armado largo. Esta debilidad estructural de Irán, también desde el punto de vista militar, se ha demostrado en los últimos días. Quizás con mucha más contundencia por la sorpresa del ataque. Pero sí creo que el tema no se terminó. ¿Qué va a ser de la comunidad judía de Irán, Gabriel? Porque se dice que varios líderes de la comunidad han sido arrestados, encarcelados, torturados, quién sabe qué más. El proceso de tortura y de toma de control de las autoridades iraníes también va a ser afectados varios públicos. Creo que la comunidad judía va a ser el menos afectado porque ha demostrado una fidelidad hacia el gobierno de los ayatolás muy fuerte. Me preocupa más el futuro de jóvenes disidentes laicos o de mujeres que protestaron por las imposiciones religiosas. Creo que el futuro de ellos es mucho más grave y mucho más poco claro que lo de una comunidad judía que en general se ha adaptado a esa idea de intentar sobrevivir siendo dimis, ciudadano de segunda. Pero ¿cómo es posible que no haya un líder, que no haya, no se ve a esta oposición, no se ve un líder ahí que pueda siquiera tirar el régimen? Para que caiga un régimen dictatorial necesitas dos cosas. Una, que el régimen esté débil, y la segunda, necesitas que haya una alternativa. Y la Exacto. verdad es que la alternativa que vemos dentro de Irán está en el exilio. Vemos muchos exiliados eh, que impulsan el deseo del cambio, y dentro de la población no vemos claramente a alguien que pueda tomar la posta del gobierno. Lo que sí te puedo decir es que el apoyo real hacia el gobierno de los ayatolás es del 10 a 15% de la población nada más. O sea que es una minoría que apoya ese régimen, que tiene monopolio del uso de la fuerza. Y por otro lado te puedo decir que la población iraní es mucho más progresista, mucho más prooccidental que lo que es su gobierno. O sea que sí veo la posibilidad que la caída del gobierno en Irán, posible y futura, no lo veo tan inmediato, pero sí posible y futura, reconduzca a una normalización de relaciones entre Israel e Irán como era antes del 79. ¿Sí? ¿Ah? Sí, sí. Ahora pasemos a Arabia Saudita. Eh, ¿Firmaremos la paz con Arabia Saudita y qué hay con su exigencia del Estado palestino? Yo creo que el reino de Arabia Saudita y su gobernante de facto, Mohammed ibn Salman, han tomado la decisión estratégica de firmar la paz con Israel. Creo que no es una decisión momentánea, es una decisión estratégica. Creo que efectivamente han decidido ir por el camino de una normalización. Entonces sí veo la posibilidad que lo que intentó impedir Irán con el atentado del 7 de octubre no se desbarate, o sea que sí hagamos un acuerdo real. Y por otro lado, el tema palestino siempre ha sido un tema en agenda, y la exigencia de todos los países árabes ha sido de alguna manera, bueno, justificar su cercanía a Israel y diciendo que eso lo han hecho para conseguir un Estado palestino. Egipto lo que ha hecho es acordar y pagar el precio a través de un plan de autonomía que aceptó Menachem Begin. Y los otros países más alejados, como Emiratos Árabes Unidos, han hablado de las intenciones de la creación de un Estado palestino. Si tu pregunta es, ¿va a condicionar sí o sí a Arabia Saudita la creación de un Estado palestino?
Y si no sucede eso, ¿no firmará una paz con Israel? Mi respuesta es no. Van a encontrar el truco dialéctico para poder justificar que hicieron lo que debían para pagar ese precio, ese peaje, pero creo que en el fondo muchos de los estados árabes están simplemente hartos del tema palestino, están hartos de los palestinos, están hartos de su incapacidad para poder conceder y para poder sentarse a hablar, e incluso me atrevería a decir que están bastante hartos de la forma que hablan los líderes palestinos. Sí, los árabes sí tienen dialéctica para resolver eso. Ahora pasemos a Israel, Gabriel. Por la guerra se olvidaron los proyectos de reformas judiciales en Israel. Yo creo que lo que estamos viendo en Israel es una transformación social importantísima. Y es que la vieja Israel, que era una Israel laica, de izquierda y ashkenazí, está siendo reemplazada por una nueva Israel que es mucho más de derecha, mucho más conservadora desde el punto de vista religioso y mixta ashkenazí-sfaradí. Sin embargo, los bastiones de la vieja Israel se mantienen en la justicia, en la prensa israelí, en la élite militar antigua y también en la academia. Entonces vemos que en la academia, por ejemplo, se aprobó justo antes de que acceda al poder el Likud en el año 77, la declaración 666, que es la declaración que le da autonomía total a las universidades para decidir incluso los presupuestos. Una forma de decir, nosotros los ashkenazim de izquierda mantenemos el poder a través de decisiones autónomas que no respetan lo que dice el gobierno, sino que somos un autogobierno. Cada uno de los bastiones se mantuvo en el poder de otra forma. Entonces vemos, por ejemplo, una crisis enorme con respecto a cómo el israelí capta la prensa. Antes el israelí podía ver el canal 12 e impresionarse que mantenía cierto nivel de objetividad. Ahora el canal 12 es simplemente una vergüenza. Es errores tras errores conceptuales, errores tras errores de evaluaciones y siguen trayendo los mismos tipos que hicieron errores tras errores. Muy digno ha sido, por ejemplo, Manuel Trachtenberg de la INSS, que ha dicho en una declaración cuando comenzó que ellos fueron parte de los que cometieron un error constante porque las evaluaciones que hicieron desde la Universidad de Tel Aviv ha sido realmente muy malas, muy bajas las evaluaciones. Comparás a lo que hicieron el INSS, comparado con lo que las evaluaciones que leías en los informes del centro Begin Sadat de la Universidad Barilán. Y la Universidad Barilán era 1000 veces más acertado sus evaluaciones. Entonces, la prensa israelí, por ejemplo, también sufre de eso. Tenemos a la gran mayoría de medios de comunicación que están obsesionadamente alineados con la postura y tenemos el Canal 14 que es todo lo contrario, que es enfermamente pro Netanyahu. En el marco de todo este paso de elites entre la vieja élite y la nueva élite tenemos la justicia. Y el problema con la justicia es que tiene parámetros que son profundamente no democráticos. Profundamente no democráticos. Y es el hecho de suponer que jueces se creen Platón y que están más allá de la ley. O sea, no se respeta la ley escrita. Lo que está pasando ahora con el nombramiento del jefe del Shabak, en donde quien tiene monopolio legal en el nombramiento del Shabak es el primer ministro, y el juez de la Suprema Corte de Justicia, presidente de la Suprema Corte de Justicia, tiene que hacer malabarismos e ingeniería legal para justificar que no tiene, porque hay un supuesto conflicto de intereses que fue creado por la misma justicia para bloquear las decisiones del primer ministro. Bueno, es un tema que no pasa desapercibido por muchas personas con espíritu democrático. Entonces yo creo que la reforma va a continuar. Creo que se entiende mucho más lo que estaba buscando el gobierno, que hizo muy mal cuando lo empezó a hacer. Porque lo que empezó a hacer el ministro Levin al principio, cuando intentó anunciar la reforma, era retocar el abuso provocado por la justicia en Israel durante 35 años, intentar retocarlo en 5 minutos.
Y ese abuso no se retoca tan fácil. Hay que explicar a la población lo que ha ocurrido. Y yo creo que ahora lo vemos con mayor claridad. Lo vemos nuevamente con mayor claridad. De la misma forma que tú y yo, Mai, hicimos varias entrevistas para explicar el juicio contra Netanyahu. Y yo te decía en varias entrevistas que el juicio contra Netanyahu no tenía ni pies ni cabeza legal. Bueno, en el momento se me acusaba a ti y a mí, me imagino a mí especialmente, de ser alguien que apoyaba a Netanyahu. Pero si ahora tienes un poco de decencia intelectual y estás escuchando lo que pasa durante el juicio, te preguntás, al fin y al cabo, si no fuiste un borrego que compraste un argumento de que Bibi estaba siendo sentenciado y que debía renunciar, cuando se lo llevó a juicio sin pruebas. A un primer ministro, un presidente, no se lo lleva a juicio con las pruebas que se los llevó y menos con los argumentos legales que se presentan. Eso es algo que no es democrático. Entonces, lamentablemente, lo que te puedo decir es que cuando alguien ve lo que provocó una buena propaganda en la Alemania nazi sobre los ciudadanos y civiles nazis, y otro ve ciertas actitudes de personas levantando pancartas, que la reforma es el fin de la democracia y que las pruebas contra Netanyahu eran contundentes, lo que te puedo decir es que no hay tanta diferencia. Se puede ser un borrego convencible en la Alemania de los años 30 y también en otras épocas. El hecho de que el ciudadano israelí sea un ciudadano quizás políticamente más culto, no significa que no puede también actuar como si fuese, lamentablemente, borregos. Qué declaración tan fuerte. Gabriel, ¿qué hemos aprendido de los errores del 7 de octubre? Creo que el aprendizaje más importante del 7 de octubre fue que para defender a Israel se tiene que tomar la iniciativa y se tiene que poner en funcionamiento una maquinaria bélica proactiva. Lo hemos visto, por ejemplo, cómo Israel atacó a Hezbollah, a pesar de que Hezbollah intentaba no meterse en guerra con Israel directa y amplia. Lo vemos también cómo Israel, de forma proactiva, atacó a Siria y lo desarmó de sus capacidades bélicas. Lo vemos también cómo Israel atacó a Irán, porque tomó la iniciativa y sí actuó a pesar de que Irán estaba detrás de todos los ataques del 7 de octubre. Creo yo que el 7 de octubre ha provocado un trauma nacional de tal magnitud que ha provocado un cambio en la élite militar israelí. Y lo vemos en el nombramiento del nuevo jefe de Estado Mayor del Ejército y también lo vamos a ver en el nombramiento del nuevo jefe del Shabak. Entiende que el anterior jefe del Shabak, que fue defendido como si fuese un paladín de la democracia, además de mantener una investigación abierta de forma artificial contra asesores del primer ministro por un supuesto pago de Qatar. Y digo mantener de forma artificial porque si hay base legal para poder sentenciar a estos chicos que recibieron dinero de Qatar en algún momento de su historia, bueno, las pruebas son bastante evidentes. Se puede concluir el tema en cuestión de días, porque la investigación es muy clara. Si se mantiene de forma abierta la investigación, es porque se hace de forma artificial, para mantener esa actitud de que el gobierno tiene conflicto de intereses. Es un tema muy fácil de cerrar. Eh, y además para poder evitar que el primer ministro de Israel nombre a un jefe del Shabak que vaya con el espíritu del nuevo Israel. El anterior jefe del Shabak, que fue presentado como un paladín de la justicia y de la defensa de la democracia, es el mismo jefe del Shabak que fue el responsable directo número uno del ataque del 7 de octubre y que escribió un informe en donde decía que para él Yehi Sinwar era un hombre racional, que quería defender a su población y que quería administrar la franja de Gaza de manera estable. Eso lo escribió el jefe del Shabak. O sea, los errores garrafales en su concepción de mundo deben ser reemplazadas por una visión diferente,
que es la visión que ahora impulsa el jefe del Estado Mayor del Ejército. Quien sale de esta norma es el jefe del Mossad, que no sabemos la ideología de él, pero que se ha dedicado a desarrollar la capacidad profesional del Mossad. Y no se sabe la ideología de Dudi Bernea, pero lo que te puedo decir es que ha demostrado ser un fenómeno. Un fenómeno. Esa organización merece el respeto de todo el mundo y por supuesto de los israelíes, sin saber la ideología de él. Pero sabemos una cosa, el Mossad desarrolló una capacidad para tomar la iniciativa. Y lo hemos visto con los Vipers frente a Hezbollah y los vimos también en Irán. Ese es el mayor aprendizaje del 7 de octubre. La mejor defensa es una buena iniciativa. Hablas tú de un nuevo Israel, la imagen de un nuevo Israel. ¿Cómo va a ser el nuevo Israel? Es difícil de saber cómo será el nuevo Israel, pero creo yo que es un Israel más desconfiada de su alrededor, más desconfiada también del mundo y de su fidelidad hacia el Estado de Israel y a los valores democráticos. Creo que es una Israel, sí, más religiosa, sí, más de derecha. Yo no creo que menos democrática, porque depende de las coaliciones que se formen en el gobierno. A ver, los que están sacrificando y que se están enrolando en el ejército con mayor ímpetu ideológico y que son los nuevos pioneros, son los que tienen en la cabeza esa equipa tejida. Son los que han sacrificado y los que más voluntariado han demostrado en esta guerra. Entonces, sí, por supuesto que considero que la ortodoxia judía debe enrolarse en el ejército y lo que debería ocurrir es que se termine esa situación de boicot de principio, en donde se boicoteó tanto a Netanyahu o como quien representa a la derecha de principio y se proceda a un gobierno de unidad nacional que reduzca la dependencia de la ortodoxia para formar estos gobiernos. Yo no descarto una posibilidad en donde la izquierda o el centro concentre sus votos en un personaje como Naftali Bennett, que para mí es mucho más sólido intelectualmente y políticamente que lo que es Yair Lapid, que es la antítesis de esos políticos. Entonces, no descartes que muchos votos reciba Yair Lapid de esos decepcionados de Gantz y de Yair Lapid, y que sea el propio Naftali Bennett el que entre en un gobierno de unidad nacional con Netanyahu. Porque creo que sí Netanyahu, a pesar de que considero que debería haber renunciado el 7 de octubre, creo que si hoy hay elecciones vuelve a triunfar Benjamin Netanyahu. O sea que lo veo como una elección posible, un gobierno de unidad nacional que también ayude a reducir la dependencia a los partidos ortodoxos. Eso responde, creo, mi última pregunta, que era si Bibi es irreemplazable. Yo espero que Bibi no sea reemplazable. Espero que surjan líderes que provoquen que gente deje de ser irracional. O sea, es probable que Netanyahu produzca algo en un rechazo de parte de la población. Y por otro lado, pienso que probablemente parte de la población ve en Netanyahu todo lo que ellos no pueden superar en las urnas, pero que le gustaría hacer. Porque contar con un líder que tenga tanto carisma y tanto conocimiento acumulado no es normal en los políticos modernos y tampoco la izquierda hoy puede ofrecer a alguien que tenga ese nivel de carisma y ese nivel de conocimiento. O sea, lamentablemente, ¿quién intelectualmente puede competir hoy con Netanyahu? Y lo veo más complicado de lo que aparenta. Yo sí espero que Netanyahu no sea reemplazable. O sea, espero que sí sea reemplazable por alguien que además de sus cualidades tenga la capacidad de unirnos, tenga la capacidad también de hablar de forma más Levi Eshkol, o sea, de una forma más moderada desde el punto de vista interno.
pero también creo que Netanyahu no es la principal figura que impulsa la grieta y el fraccionamiento interno. Considero que en Israel la prensa es uno de los principales factores de la agresión verbal y del desprecio hacia los campamentos ideológicos contrarios. En ese sentido, creo que han hecho una labor de agrietamiento muy profunda. Entonces, por eso es importante leer lo que dice la prensa con cierta suspicacia. Mi consejo es leer más Enlace Judío que leer la prensa israelí. Y digo Enlace Judío porque Muchísimas gracias. tenés todas las informaciones que necesitas para estar al tanto de lo que ocurre, pero tenés informaciones moderadas. O sea, te pueden poner una entrevista conmigo y te pueden poner una entrevista con una persona que piensa completamente lo contrario y los dos hablamos de una manera sostenida, sustentable, desde el punto de vista fáctico, y también lo pasa con las noticias. Eh, entonces tenés de todo, tenés un balance a la hora de exponer ideas y conclusiones. Cuando se trata de la prensa israelí, ese balance se pierde completamente y se entra en un fanatismo irracional que por eso considero que o bien leer Enlace Judío o bien sentarse a escuchar podcasts profundos que tengan la información necesaria para poder entender un fenómeno de manera mucho más balanceada, más sopesada y demás. Escuchar a Ventasgal. Con eso No termino. estoy, no estoy seguro que mis evaluaciones sean tan eh, 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 moderadas en algunos aspectos, porque decirle a una persona que se manifestó levantando la bandera que él cree que está defendiendo la democracia, decirle que ha actuado como un borrego, no creo que sea la mejor palabra para alguien que quiere ser moderado. Pero sí pienso de que han abusado de la inocencia sin entender el problema profundo que estamos sosteniendo en ese aspecto. Pero es muy simple, May. Con respecto a nosotros, a nuestras entrevistas, es muy simple. Es cuestión de escuchar una entrevista de hace 2 años y ver cómo fueron tus evaluaciones. ¿Le erraste? ¿No lo erraste? ¿Tus visiones coinciden con la de hoy? Si vos lees un artículo de alguien, de un analista, de una periodista judeo-mexicana, o de un periodista judeo-mexicano, o de un periodista israelí, y lo que dijo hace 6 meses no tiene relación con lo que terminó ocurriendo, bueno, ahí vas a poder medir hasta qué punto una persona va a recibir el premio Nobel o simplemente va a acertar en sus predicciones. Muchísimas gracias, Gabriel.